Bueno, muchísimas gracias. Un lujo y un placer estar aquí. Para vuestra información, estos dos señores han sido claves en la organización de este foro. Nos han cedido toda su agenda internacional, han contactado con buena parte de los ponentes. El expresidente ama esta isla, como bueno, todos sabéis, y desde el año pasado ha empujado para que esto salga. Además, no te acordarás, pero yo tenía un par de proyectos en una universidad que estaba. Uno era un think tank, ¿no? Y el otro era el foro de Global Sur, y me dijo, bueno, el think tank sí, hay muchos, pero monta el foro de Global Sur, o sea que estamos aquí. En Lanzarote. En Lanzarote, claro. Así que... Y luego, bueno, como hay mucho mito por ahí que dicen que si yo era su gran gurú y todas estas cosas, que no es verdad, pero sí es verdad que personalmente nos conocimos en una situación crítica, como has contado esta mañana, en agosto del 2011, y debo decir que es verdad que le interesa muchísimo la economía. De hecho, discute conmigo durante mucho tiempo, me llama él y con mucho interés, y antes de entrar al foro y al debate, personalmente agradecerte como expresidente la labor que estás teniendo siempre en interés del país, ¿no? Yo creo que llevas 3 años fuera del cargo y, ¿no?, ningún comentario fuera de lugar, tampoco con tu partido. Yo creo que es un honor tenerte como expresidente y poder contar aquí en el foro. Muchísimas gracias, José Luis, ¿no? Gracias. Y luego, bueno, ¿no?, Enrique Iglesias, Enrique Iglesias ha hecho todo en economía, ¿no? Yo todo lo que estudié, si no hubiera estado Enrique Iglesias, yo creo que la carrera de económicas sería la mitad, porque estudiaríamos teoría económica nada más, ¿no? Es un asturiano, como él dice, ha sido premio Príncipe de Asturias, ¿no? Su familia viene de Arancedo, que es un pueblo pequeñito, precioso, al lado de Tapia de Casariego, en Asturias. Mi familia, por parte de mi padre, es de muy cerquita, de los Oscos. Y voy a contar una anécdota porque es tremenda y refleja bien a Enrique Iglesias. Yo era un estudiante en la universidad y fui de vacaciones a Tapia de Casariego y me dijeron, hay que ir a Arancedo, que es un pueblo muy bonito, muy bucólico, y hay un sitio que se come muy bien. Y en el restaurante estaba Enrique Iglesias. Es un pueblo de 4 casas. La dueña de la casa era una antigua amiga y familia de su familia, y estuvo 3 horas sentado con una señora de 85 años, joven, como él dice, hablando, bueno, pues de la vida y de lo humano, ¿no? Es una persona con una humanidad tremenda y, ¿no?, un trato excepcional. Y luego, pues en Uruguay ha sido todo. Fuiste ministro de Economía, gobernador del Banco Central, y siendo muy joven se pasó a la carrera diplomática y montó una cosa que se llama la Ronda Uruguay del GATT. Entonces, todo esto del libre comercio se empezó a plasmar en algo jurídico, como ha dicho Santiago Muñoz Machado, en Punta del Este, en Uruguay, urdido por este señor. Es el gran conspirador del bien mundial. Ha conseguido poner de acuerdo lo que era imposible de poner de acuerdo, y desde ahí salta a Washington, está 17 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha gestionado todas las crisis de América Latina, conoce personalmente a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Lula da Silva, ha vivido todos los procesos, ¿no?, de América Latina, y en privado tengo que decir que es una enciclopedia. Yo cada vez que tengo dudas le llamo a él, ¿no?, pero voy a conseguir, si en público lo dice, porque es muy diplomático, pero hoy hay que sacarle todo lo que tiene dentro, porque es verdad que tiene mucho para dar, y las dos personas... Bueno, yo creo que el enfoque era... ya hemos visto la parte económica, hemos visto la parte empresarial, ahora vamos a ver un enfoque mixto desde el punto de vista político y de gobernanza, y desde el punto de vista diplomático y economista. Enrique también es economista. Vamos a ver si en 1 hora y media sacamos una visión de cómo está el mundo, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y un poquito los temas candentes que están a nivel mundial en este entorno de Global Sur. Mañana vamos a tener una presentación muy importante de la OCDE de cómo ha cambiado la geografía económica, y yo creo que la economía va por delante de la política y de las instituciones y de la diplomacia. O sea, las instituciones son las de Bretton Woods, del 44, del 45, y no ha habido una adaptación, pero poca. Entonces, ¿cómo está esto de la gobernanza global? Vamos a empezar por el expresidente. Tú hiciste una iniciativa que, bueno, ¿no?, se ridiculizó en España, porque somos un poco paletos todavía, pero bueno, poco a poco iremos avanzando, que fue la Alianza de las Civilizaciones, que es verdad que no debe ser tan mala, porque Rajoy la ha llevado a Naciones Unidas el año pasado. Por lo tanto, algo debe haber en la alianza.
para todos los que estáis aquí, os invito a ir a Ginebra, en Suiza, no a llevar dinero, sino a visitar aquello. Y hay una sala preciosa que ha hecho Barceló, el escultor y el español, patrocinada por muchos de estas empresas que están allí, con dinero privado, ¿no? Y una gran obra que es una obra española, que se ha dejado en Naciones Unidas y que todos los visitantes, cuando pasan... Es la Sala de los Derechos Humanos. La Sala de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Está la huella y el sello de un gran pintor español. Entonces, fue un momento muy crítico después de la guerra de Irak, donde había una polarización muy fuerte, ¿no? Y aquello permitió con el mundo islámico, pero bueno, aquí le vamos a dar un enfoque más global. Yo creo que estamos en un mundo, como siempre dice Enrique Iglesias, ahora le daré la palabra, multicultural. O sea, la gobernanza va a ser más compleja porque el mundo es más complejo, ¿no? Entonces, un poco cómo has visto tú la evolución desde aquello hasta ahora, ¿no? Y luego ya entramos a ver un poco los temas de hacia dónde vamos y más candentes, ¿no? Muy bien. Bueno, José Carlos, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Davos empezó con menos que lo que está siendo el Foro Global Sur. Empezó con menos. Y además no tenían a José Carlos Díez, que, como hemos podido comprobar, se ha convertido en un auténtico dinamizador y un gran especialista en poder hacer que foros como este tengan un gran interés y un gran atractivo. No ha habido más que acudir esta mañana a la sesión, que hemos empezado a las 9 y algo y hemos acabado a la 1 y algo. En fin, pueden imaginar las muchas sesiones que yo he tenido que soportar. Recuerdo algunos días de los consejos europeos inenarrables, ¿no? Y sin embargo, esta mañana he estado completamente enganchado. Y quiero felicitar a todos los intervinientes y a José Carlos por el alma que pone aquí en esta maravillosa isla de Lanzarote, con nuestros amigos de Fuerteventura y con todos ustedes, porque nuestro compromiso, mi compromiso, es que este sea un gran foro de lanzamiento de este paraje incomparable que es Lanzarote y de toda la potencialidad que las Canarias tiene hacia afuera para España. Para España. Yo creo que la primera reflexión que deberíamos hacer un foro de esta naturaleza es que esto no se trata de promocionar Canarias como tal, ni de hacer una reflexión que pueda ayudar a los empresarios de Canarias o específicamente de Lanzarote y Fuerteventura. No, sino que se trata de que España sea consciente, de lo que representa y supone tener las Islas Canarias como uno de los espacios geográficos más privilegiados y con más potencial que uno puede encontrarse en el mundo. Sobre todo en un mundo donde, como hemos visto, ya entró en el tema, pues lo que va a decidir el Banco Central Europeo en Frankfurt puede poner en cuestión prácticamente la economía global. O si lo que sucede en las calles de Hong Kong afecta de una manera directa a China, puede también afectar al crecimiento económico de una manera consistente, por ya no citar lo que contemplamos en las calles de Irak o de Siria y su posible contagio a algunos de los países del Golfo y el impacto que podría tener en los precios de los hidrocarburos. Quiero decir que el mundo, esta es la primera reflexión clara, cada día es más global. Y si cada día es más global, tenemos que intentar ganar valores globales. Ganar valores globales. Yo creo que antes de las reglas financieras globales, antes de las reglas económicas globales, tenemos que establecer o poder llegar a una comunidad de valores. Y el terreno de los valores comunes, teniendo en cuenta la diversidad de culturas, de grado de desarrollo histórico de unos continentes, de unos países, tiene que ser en torno al principio del entendimiento y de la tolerancia de la diversidad cultural, histórica, religiosa. Porque, subrayo religiosa, ¿por qué? Porque si cogemos los riesgos para la seguridad más latentes, ya afortunadamente no tienen que ver con una gran división ideológica, como fue hasta la caída del muro de Berlín. Vamos a conmemorar a los 25 años, será un buen momento para hacer la reflexión, sino que los riesgos de la seguridad, las divisiones más profundas, los enfrentamientos han tenido y tienen que ver en este momento con las religiones. De ahí la alianza de civilizaciones, como un espacio cultural
cultural en el mejor sentido, de diálogo, de entendimiento, de respeto, de intercambio de experiencias en el ámbito de los medios de comunicación, de la juventud, en Naciones Unidas. Y debería haber un paso más allá. Debería haber un paso más allá desde la Alianza de Civilizaciones. Tenemos que pensar en intentar construir un consejo, un foro donde se sienten todas las grandes religiones del mundo, un foro ecuménico, y contribuyan y hagan un discurso en favor de la paz, de la paz. No puede haber violencia en nombre de ninguna religión. Y normalmente la violencia en nombre de la religión se la ha vencido con la palabra, con el discurso, con la acción de tolerar. Por ello, valores globales, valores globales, valores globales y, por supuesto, toda una serie de arquitectura que tendrá que ser económico-financiera global, que hoy no tenemos, que tardará tiempo y que inevitablemente hará que las grandes potencias se tengan que poner más de acuerdo, no solo cuando hay una crisis como la del 2008, en hacer respuestas coordinadas de los bancos centrales, en hacer respuestas coordinadas de estímulos fiscales, sino en proteger mucho más un orden económico que, con la globalización y con la presencia tan impactante de lo que son los fondos de inversión en los mercados y el poderío que tienen. Yo siempre digo que BlackRock, que es el primer fondo en patrimonio del mundo, tiene un patrimonio 3 veces el PIB de España. Es impresionante, pues lógicamente tendrá que construirse esa arquitectura. Y para construir esa arquitectura seguramente tendremos que llegar a una conformación regional, en función de las diferentes grandes regiones que existen en el mundo, teniendo en cuenta que China por sí mismo ya es una región, más que una región. La Unión Europea tiene la gran ventaja, es la que ha demostrado una experiencia de unión más fuerte, y en la medida en que avancemos en esa Unión Europea, que lógicamente con la crisis ha supuesto la crisis financiera una gran prueba de fuego, pues podremos marcar una estela. Todos los problemas que en estos momentos pesan sobre Europa, sobre el euro, sobre Europa y la seguridad en sus fronteras, pienso Ucrania, pienso Rusia, dependen todos de la velocidad y la intensidad del proceso de Unión Europea. En la medida en que intensifiquemos la política económica común, la política en favor de, como esta mañana se hablaba, de un compromiso solidario en materia de deuda, en seguridad y en defensa, nuestros problemas serán mucho menores y seremos la referencia. De ahí que tenemos que dar esos escalones, valores globales. No olvidemos, la economía lo puede todo, pero muchas veces para llegar a la economía y una respuesta económica tenemos que dar una respuesta global de valores. Teniendo en cuenta, y con esto termino esta primera intervención, que lo que caracteriza y define el momento histórico que vivimos, es una gran paradoja, es el reequilibrio de la riqueza mundial. El reequilibrio de la riqueza mundial. En 2010, por primera vez en la historia, los países en desarrollo aportaron más al PIB mundial que los países desarrollados. En 2013, por primera vez en la historia, la inversión extranjera directa fue superior en países en desarrollo que en países desarrollados. Por primera vez en la historia. Tomemos nota. Nosotros tenemos un esfuerzo inversor notable, digo nosotros España, 50% Europa, 30% Latinoamérica, África apenas el 0,4%, debe ser nuestro nuevo gran referente estratégico. Pero sepamos que el reequilibrio se está produciendo, que lamentablemente esos decenas de millones de chinos que salen de la pobreza, afortunadamente para ese país cada año, en el fondo son la contraparte de las dificultades que Europa tiene con el empleo, porque ellos han ganado
Nos han ganado en competitividad, a base de lo que ya sabemos, y eso tardará en reequilibrarse. Y no cabe ninguna duda que en ese reequilibrio, donde los pobres son menos pobres y los países ricos tienen más dificultades y son menos ricos, en ese reequilibrio tenemos que innovar y cambiar muchas cosas para poder mantener nuestros niveles de desarrollo en el orden político y también en el orden económico. Desde luego, uno que me parece esencial, uno de esos cambios, que en España lo practicamos yo creo que con una firmeza, es la tolerancia, es la diversidad, es el valor y el aprecio a lo que significa convivir con gente que viene de fuera y es no tener una actitud reactiva en un mundo donde se va a demostrar que los países con más capacidad de apertura van a seguir marcando la diferencia. Esa es mi consideración sobre lo global. Bien, Enrique. Bueno, gracias José Carlos por tus generosas palabras. Creo que son más el producto de la buena y rica amistad que tenemos, que para mí mucho me honra. Yo tengo una gran admiración por este caballero, cómo piensa, por su condición de especialista, que está en la primera fila de los economistas de España, pero además también lo que piensa, cómo piensa y cómo lo dice, que es muy importante, porque esperé explicarse y creo que es un maestro de la comunicación de estos problemas tan complejos. Muchas gracias por estar aquí. Yo hacía 20 años que no venía y ya estaba todo esto, en aquella época, hace 20 años, pero me acuerdo muy bien, tengo muchos recuerdos. Yo soy uruguayo y nosotros uruguayos tenemos una deuda muy grande con las Canarias, porque las primeras 70 familias que llegaron a fundar el Uruguay y Montevideo eran de Canarias. Nosotros tenemos una provincia o un departamento que rodea Montevideo donde se instalaron estas familias con una pequeña agricultura y los habitantes ahora se llaman canarios, es decir, los canarios son la gente de Canelones, exactamente. De manera que es muy grato estar aquí en esta privilegiada región de España, que es realmente una verdadera joya que tienen ustedes. Bueno, yo quisiera hacer un poco el amigo presidente planteó el tema de los valores. Yo creo que hace bien en plantearlo. Y en cierta manera la Alianza de Civilizaciones, que me honró estando formando parte del grupo, ¿no? Fue muy grato compartir con un grupo de 22 personas de distintas religiones, distintos políticos, especialistas en educación. Fue una experiencia realmente, yo aprendí, recibí mucho más que lo que aporté. Debo decir que fue realmente una gran experiencia. Y creo que más tarde o más temprano es una iniciativa que va a mostrar el por qué hay que trabajar en ese campo. Yo voy a decir mi opinión sobre ese tema. Estamos en un momento muy complicado. Yo tengo muchos años y viví momentos difíciles, pero yo, para mi gusto, es el más complicado que me tocó vivir en mis largos años, de ver, mejor dicho, en largos años. Yo creo que estamos peligrosamente enfrentando un futuro del que vamos a salir, pues yo no soy pesimista, no puedo darme el lujo de ser pesimista a esta edad, no tiene sentido. Entonces, pero hay que ser responsable con el optimismo también. Yo lo que creo que he visto en este momento, ese mundo occidental al que formamos parte, que es el mundo que se organiza institucionalmente en el año 45, cuando se crean las Naciones Unidas, se crean los organismos financieros del Banco y el Fondo, los organismos de Bretton Woods, se crea la Corte de la Haya, no se pudo crear el organismo comercial, pero se crea el GATT y luego parte en la Ronda de Uruguay una nueva etapa que estamos hoy con la Organización de Comercio Mundial. Pero lo que es claro es que todo ese edificio era un edificio occidental y en inglés además. Entonces, ese edificio que se armó responde a una manera de ver el mundo, a una manera de relacionarse, de respetar ciertos valores que son auténticamente occidentales, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto de derechos humanos. Todo eso hoy en día se impuso al mundo y está registrado en estas instituciones, pero estamos enfrentando una nueva realidad, y es que emergen las economías y los estados emergentes, los 1.300 millones de chinos, que son casi 3 veces la América Latina, los 1.200 millones de la India y cosas por el estilo. Entonces, ese mundo tiene sus valores arraigados también en profundas historias y profundas tradiciones.
y no son necesariamente compatibles. Es decir, cuando yo discuto la versión de la definición de democracia en el mundo, en el Asia, tiene muchos matices con respecto a la forma como nosotros entendemos la democracia. Igualmente pasa con los derechos humanos. Entonces, si nosotros armamos un sistema internacional que dentro de todo nos dio paz, es decir, hemos tenido 200 conflictos regionales, pero el holocausto nuclear, que era la gran preocupación cuando apareció la bomba atómica, esa es la que se ha evitado, y eso es labor de las Naciones Unidas. Yo soy de los que creo, yo soy un gran defensor de Naciones Unidas, no sin desconocer sus defectos, pero lo que creo es que el mundo es un poquito mejor que lo que hubiera sido si no existiera una organización que tiene el comando del uso de la fuerza en el Consejo de Seguridad y que tiene además esa enorme proyección en cantidad de actividades en el mundo de la agricultura, la salud, las relaciones comerciales, en fin, todo ese mundo se hizo al servicio de esa concepción de un mundo nuevo y en paz. Yo creo que eso va a haber que conciliarlo. Si queremos tener un mundo en paz en los años que vendrán, los valores occidentales que están plasmados en la Organización de las Naciones Unidas y todo su esquema que lo rodea, pues habrá que de alguna manera tener un código que nos permita convivir en paz. Y eso hay que armonizarlo. La Alianza de Civilizaciones apuntó a esos problemas. ¿Cómo nosotros queremos convivir en paz en los años que vendrán? Tratando de conciliar el peso de estas enormes países emergentes que están surgiendo y que tienen sus visiones basados en sus tradiciones, en sus riquísimas tradiciones. Yo a veces pienso que alguien me decía, bueno, nosotros en China hemos tenido algo así como 9 dinastías con más de 300 años, que es más del doble de la dinastía americana, ¿no? Es decir, en cada una de esas dinastías tenían 300 años de existencia con una élite imperial. Entonces, que de alguna manera yo creo que esa va a ser la gran tarea del futuro, en armonizar esos valores para convivir y actualizar un poco esas instituciones para que puedan realmente coexistir estas visiones que van a dominar el mundo del futuro. Yo creo que me preocupa un poco que una de las primeras implicaciones que estamos viendo hoy es un poco acentuar la fragmentación del mundo. Estos son conflictos regionales. El último libro de Kissinger apunta a ese tema. Yo creo que nosotros somos, por definición, multilaterales. Creemos en el multiculturalismo y creemos en la convivencia de todas las visiones, pero tiene que haber un alto grado de aceptación del otro, entender por qué piensa así el otro y cómo es posible conciliar con lo que pienso yo, para tener realmente la paz a la que aspiramos. Si no, el mundo puede tener problemas, ¿verdad? De nuevo, yo creo que eso es una idea muy visionaria, que yo fui siempre muy partidario. Yo veía las críticas que había aquí y me parecían muy limitadas en su alcance, porque en el fondo de lo que se trata es precisamente apuntar a lo que deberá ser la construcción del nuevo mundo con filosofías que tendrán que compatibilizarse para hacer el mundo vivible. Bueno, nosotros en Canarias no, pero en el resto de la península fuimos las 3 culturas, ¿no? Los árabes estuvieron unos cuantos siglos aquí y es un mundo donde hay que estar. Además, los fanáticos islamistas siguen viendo al Andalus como un objetivo nuevo. Completamente. O sea, que es evidente que nosotros tenemos que estar del lado... Pero bueno, has sacado un tema que... No, pero además, ¿por qué insisto en que desde Canarias es un tema muy de España, ¿no? Y por algo que a veces se nos olvida, y es que tenemos en nuestro acervo cultural, quizá la mejor expresión es el español, una capacidad de diálogo con tantas culturas en el mundo que nos hace ser un país muy relevante. Y Canarias es un buen ejemplo, ¿no? Esa vocación africana, esa vocación latinoamericana que tiene y, por supuesto, ante todo, europea. Bueno, eso es lo que quiero subrayar con la idea de la Alianza de Civilizaciones y por qué España puede jugar un papel tan determinante, ¿no? Y espero, antes decía Enrique Iglesias, que es verdad que la arquitectura del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial se define en Bretton Woods, se define con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero ahora está cojeando ese sistema. Porque China, India, Brasil, los emergentes, parece que quieren hacer
su propio proyecto, ¿no? No os debe extrañar que el mundo esté cambiando en ese sentido tanto, que China pase a ser la potencia que es. Hasta 1850 era la primera potencia mundial, como es normal, con 1.300 millones de habitantes. Lo que pasa es que ha estado siglo y medio en las catacumbas y ahora ha vuelto a renacer con una fuerza inusitada y con un potencial enorme. Y, por tanto, creo que es esencial que mantengamos esa visión de valores globales antes que bienes públicos globales, arquitectura financiera global, poner los valores por delante del entendimiento, de la cultura de la paz, sabiendo que gran parte de los conflictos que hay y que tenemos responden no ya a una lucha ideológica, como antes, sino fundamentalmente a luchas de identidades, bien de origen religioso, bien de origen cultural. Bueno, yo creo que, ¿no?, por explicarlo, que no hayáis estado, pero Bretton Woods es un centro de montaña tipo Davos, ¿no? Y sí, yo hice un viajecito desde Boston hasta Canadá con el coche y, claro, yo pensé que iba a ver aquello, y es un hotel, ¿no?, un centro de vacaciones. El mundo ha cambiado un poquito, sobre todo con Internet, las redes sociales y todo lo que estamos viendo, ¿no? Tú has vivido en Washington, Enrique, y 17 años. Vivía en el edificio Watergate cuando dimitió Nixon, o sea que tiene un poquito de historia, ¿no? Como podrías hacer una película como de Forrest Gump, pero diplomática y de... Bueno, están detrás de él a ver si escribe un libro, pero se resiste, ¿no? Pero deberías contarlo, porque tienes mucho que contar, pero evidentemente que hay que cambiar las instituciones. ¿Cómo ves el proceso? Yo creo que hubo una buena experiencia en el G20 de 2008, cuando todo se hundía. Yo creo que ahí hubo una gran reacción. Desde entonces otra vez se ha vuelto a enfriar. No hay una gran capacidad de coordinación de políticas, ni económicas, ni política en general. ¿Cómo ver las instituciones y cómo ves que va a ir y cómo debería ir, ¿no? ¿Cuál es tu visión de cómo deberíamos cambiar esas instituciones para adaptarse a un mundo que ya ha cambiado? Que es un hecho. Esta mañana lo hemos visto, hemos hablado de China con Ocampo y con Machinea como una potencia más. Ya no hablamos de emergentes, o sea, está entrando a competir en los segmentos de alto valor añadido, hacen móviles, quieren hacer aviones, están haciendo armamento, quieren ir a la luna, o sea que están en otra dinámica que ya no es la de antes, ¿no? Bueno, yo creo que eso me lleva un poco a matizar para que no se crea que yo ignoro el tema de los momentos por que vive el sistema internacional. Yo te diría que en realidad hay tres grandes grupos en esa selva de instituciones que se han creado. Están las instituciones que hacen cosas muy concretas, muy específicas, como los que se ocupan de la agricultura y la alimentación, los que se ocupan de la salud, los que se ocupan de los derechos de los refugiados, que es una labor magnífica, Naciones Unidas. Hay todo un sector de instituciones que hacen cosas que se conocen poco, pero que son espectacularmente útiles y muy movidas por objetivos sociales, ¿verdad? Eso es el primero. Después tú tenés el conjunto de instituciones que están trabajando en el campo político, donde lo fundamental es el Consejo de Seguridad, que es el que tiene, por el artículo 7º, la capacidad de usar la fuerza. Ahí hay que reconocer que el sistema no está funcionando. Y no está funcionando como debiera. Es decir, perdió autoridad porque los gobiernos le hicieron perder la autoridad. Estas instituciones viven en la medida que los gobiernos respeten lo que firmaron y se avengan a usar sus procedimientos y respetarlos. Yo creo que en ese sentido hoy tenemos una debilidad grande en ese sistema. Y a mí me preocupa mucho porque la concepción de esa magnífica carta a nosotros, los pueblos del mundo de San Francisco, fue una visión de decir, bueno, se terminó la guerra para siempre y lo que hacemos ahora es poner la fuerza en manos de los propios países que tienen en el Consejo de Seguridad el instrumento de movilizarla. Eso no está funcionando bien. Y porque son los países grandes los que están en el Consejo de Seguridad. Hay 5 países, como saben ustedes, que tienen el derecho a veto, es decir, que pueden vetar cualquier resolución. Y en cambio el Consejo de Seguridad se ha trivializado, es decir, pasan por el Consejo de decenas de pequeños incidentes, pero las grandes cosas no están dominadas por el organismo, para empezar. Y luego tenemos organismos financieros. Yo creo que también ahí el Fondo y el Banco han perdido la relevancia que tenían en su momento y que tuvieron por muchos años. Mañana vamos a tener aquí a uno de los grandes arquitectos de esas instituciones, que es Michel Campichu, que tuvo 13 años en el Fondo Monetario. Yo coincidí en esa época en la presidencia del Banco Interamericano y trabajamos juntos mucho tiempo. Es decir, ahí el fondo tenía una cierta autoridad y que se respetaba. Hoy en día
la cosa no está tan así. Y el propio Banco Mundial creo que debería también repensarse un poco cuál es su función en este momento. Yo creo que ahí hay toda una tarea para hacer, que habrá que actualizar un poco los organismos para que puedan seguir siendo relevantes. Yo digo siempre, en materia de organismos nunca mueren jurídicamente, siempre mueren por irrelevancia. Es muy difícil cerrar un organismo, no hay forma de que se componga, pero es muy fácil ignorarlo, ¿eh? Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que, dicho esto, que se necesita una actualización, un refrescar un poco la misión de toda esta organización internacional, porque las precisamos. Precisamos a alguien que controle la fuerza. Es decir, todos estos conflictos que estamos viendo hoy en Ucrania, en el Medio Oriente, en Siria, es decir, son cosas, cuando uno los mira en su conjunto, en el norte de África, estamos viendo un momento de realmente una conmoción muy grande en el mundo. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos ya a convivir con todo eso, pero cuando uno los mira en su conjunto, dice, bueno, como dijo el Papa el otro día, estamos en guerra. Y sí, son guerras parciales, pero en el fondo esa es la realidad actual. Y para eso el sistema internacional debía de alguna manera revitalizarse. Yo me temo que un poco el ingreso de estos organismos, de estos nuevos países, hay que incorporarlos con autoridad en ese sistema, para que sean responsables un poco de las cosas que habrá que tomar hacia el futuro. Por tanto, yo creo que el sistema internacional está ahí, pero de alguna forma hay que vitalizarlo a través de su modernización y sobre todo por el mayor respeto que los países deben tener de lo que estos organismos aprueban. Bueno, yo creo que ha sacado un tema que ha salido esta mañana con Machinea también, que es el proteccionismo económico. Surge en momentos de altas tasas de paro y también déficits comerciales y situaciones deterioradas. Bueno, lo de las materias primas si bajan puede aliviar un poquito, pero el paro en Europa está muy alto. En Estados Unidos es verdad que el paro ha bajado, pero la situación laboral y el descontento es elevado, los salarios reales no han crecido. En esa situación, ¿no? Machinea ha lanzado un reto y una pregunta que yo se la traslado aquí a la mesa más política y más diplomática. Ahora que la competencia de China va a llegar a los países desarrollados, ¿vamos a seguir siendo tan librecambistas, ¿no? o vamos a tener ahora tendencia al proteccionismo, ¿no? Yo creo que en clave global, no solo en Europa, pero estamos viendo subir el proteccionismo, ¿no? Hace poco estaba con empresas de componente de automóvil en Burgos y los aranceles para exportar a Estados Unidos han subido un 50% en los últimos 4 años. Por tanto, otra vez volvemos hacia atrás. No es generalizado, como pasó en los años 30, pero sí sobre sectores específicos, neumáticos, donde iba a haber pérdidas de empleo y empieza el proteccionismo. Y en el otro lado lo estamos viendo con China. Rusia reacciona ya con guerras comerciales, o sea que ya empieza. No es todavía preocupante, pero sí es una dinámica, ¿no? Entonces, un poco tu visión desde aquí, desde el mundo desarrollado y tu experiencia de gobernante, y luego, Enrique, tu visión más general, luego veremos, ¿no? Bueno, yo creo que salvo situación política derivada de asuntos de seguridad muy graves, no creo que la tendencia sea volver al proteccionismo. Digamos que podemos ver que hay una ralentización del incremento de la apertura comercial, eso sí, pero no volver, a no ser que vuelva Sarkozy, porque recuerdo que Sarkozy, toda la crisis, tenía un grandísimo empeño en hacer medidas proteccionistas frente a China. Además, era muy... A lo mejor es peor Le Pen. Que la rubia es un poco peor, ¿no? No, pero es verdad. No eres a la tendencia, y además es muy significativo que en la crisis financiera del 2008 la reacción no haya sido proteccionista. Y sin embargo las medidas de retorsión con protección se produzcan por la crisis de Ucrania. No debemos olvidar, ¿no? Enrique decía hace un momento, hay varios focos de violencia, de conflictos, es cierto. Preocupa ahora un poco que coincida Ucrania, que es Europa del Este, que es Rusia, con todo lo que está pasando en Oriente Medio, pero, y es verdad que la coincidencia nos pone a todos un poco en alerta, pero digamos que si ponemos perspectiva, es decir, nadie piensa, después de lo que vivimos en el siglo XX no solo hubo 2 guerras mundiales, hubo muchas guerras parciales, Vietnam, Corea,
hubo dictaduras terribles en Latinoamérica, golpes de Estado, conflictos. Ahora no tenemos ese escenario por delante. No hay, nadie piensa en una confrontación global, nadie. Ni desde luego tampoco en un retroceso en donde están las democracias consolidadas. Mi preocupación básica desde el punto de vista de conflictos es Ucrania, es Rusia, más que Ucrania es Rusia, y hacer una acción políticamente inteligente porque necesitamos ese actor en una relación adecuada con Europa. Pero es verdad que desde el punto de vista global podemos, yo creo que, conquistar un siglo donde, sin duda alguna, haya mucha más paz y menos conflictos locales. Creo que el más difícil, el más duro, el más enquistado es el que representa toda la tendencia del islamismo radical. Este es el horizonte más complicado. Es verdad que Asia tiene, en fin, una tensión latente en el mar de China y demás. Creo que lo de Ucrania, Rusia, tendrá una reconducción. Realmente la complicación está en una parte radicalizada en el ámbito de lo que es el mundo islámico hacia Occidente, en contra de Occidente, y con una extensión de un fundamentalismo salvaje, como estamos viendo estos días con las situaciones del Estado Islámico, que ha superado en radicalismo a Al-Qaeda, lo cual, bueno, pues, ¿qué nos dice? Nos dice que la lectura y que la necesidad de romper y de combatir la cultura del fanatismo, de la violencia, y que las religiones, en plural, tienen que renovar activamente un discurso en favor de la paz y del entendimiento, me parece esencial. ¿Por qué se está redefiniendo el mapa de relaciones de poder del FMI y del Banco Mundial? Por una sencilla razón, porque el FMI y el Banco Mundial han estado completamente dominados por Occidente. Y ahora ya la economía mundial no la domina sin más Occidente, ni políticamente, porque en la medida en que hay nuevas potencias económicas, hay nuevas potencias políticas. La geopolítica depende sobre todo de la geoeconomía. China, políticamente ha estado, en fin, donde ha estado, no tenía fuerza. En el momento en que ha adquirido nuevamente fuerza, ya es un gran actor político. Eso es así de claro. Y, por tanto, tenemos que ser muy conscientes de esa nueva realidad. Oiga, China tiene el mayor potencial en las materias primas que estamos viendo como de futuro, tiene un potencial incomparable con nadie. Es que el 90% de los yacimientos, de los minerales, el 90% del yacimiento de los minerales que se usan en las nuevas tecnologías, en esas pantallas, en las energías renovables, en lo que hay en este móvil, en las nuevas tecnologías, el 90% de eso que llaman tierras raras está en China. Y están jugando en el mercado mundial y en el comercio mundial con una fuerza enorme en este terreno. Son una gran potencia. Solo les va a hacer competir en esto Estados Unidos. Que si hay que hacer fracking, hacen fracking. Como si oraran 5 o 6 estados de la Unión. Si con eso tienen que bajar un 20% el coste del gas, lo van a hacer. Y ya lo están consiguiendo. Y están también buscando las grandes minas de tierras raras para todos esos minerales. Y son los únicos que... Pero ya están casi yendo a la zaga, yendo por detrás. Aunque el capital en el mundo sigue siendo un capital básicamente anglosajón. 50% del patrimonio, de los fondos del mundo, que son los grandes colosos económicos y financieros, 50% son anglosajones. Pero aún así, constatamos que un gran reequilibrio. Y lo que me preocupa es Latinoamérica. Me preocupa que en ese reequilibrio Latinoamérica, aunque es muy plural Latinoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica hablamos de muchas Latinoaméricas, pues derive, bajo el liderazgo de Brasil, a una conformación muy en la tendencia de los BRICS, de los emergentes, incluso del Pacífico.
aquí hay un escenario que yo quiero sacar, poner encima de la mesa, sobre todo estando aquí Enrique Iglesias, que es en qué medida puede cambiar este reequilibrio que estamos haciendo, donde ya casi los emergentes y los países en desarrollo nos superan, a pesar de todo lo que atesora Europa, que es mucho, y por supuesto Estados Unidos, que es mucho, solo faltaría, entre otras cosas, la sexta flota, pero ¿qué podría suponer el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos? Yo creo que ese es un factor determinante y me preocupa la posición de Latinoamérica como España ante ese tratado y cómo podemos hacer que Latinoamérica, sin dejar que intensifique esa mirada al Pacífico, que por cierto es la Latinoamérica que mejor crece, que más estable está, es la que está con la mirada muy intensa al Pacífico. Salvo Colombia, que pueda, no, Campo. ¿No? No, Colombia también está, ¿no? Pero también con Europa. Pueda, lógicamente, seguir la vinculación con Europa, reconocerse en los valores europeos y en este continente que al final, querámoslo o no, pero tenemos que decirlo, recordarlo, saberlo, ha marcado la historia contemporánea, moderna y contemporánea del mundo. De Europa han salido los descubrimientos más importantes, el desarrollo económico, lo que es la economía, que prácticamente hasta la industrialización había muy poca economía. Las grandes ideologías se han producido aquí, como sabemos, pero también debemos de decir que hemos provocado las mayores guerras como europeos que ha conocido la historia y que desde la Segunda Guerra Mundial, desde que la Unión Europea se pone en marcha, hemos conocido el periodo más largo de paz desde el Imperio Romano en Europa. Se dice pronto. O sea que Europa es, digamos, la que ha irrigado el desarrollo en el mundo, lo que se conoce como Occidente, pero también los grandes conflictos. Entonces me preocupa Latinoamérica, que debería de jugar un papel de eje, porque es tan occidental como emergente. Es occidental y emergente. Y España tiene ahí mucho que decir, en la medida en que seguimos teniendo ese valor compartido, que no solo es la historia, que desde el punto de vista contemporáneo del interés es, quiero insistir, la lengua española. Por favor, no nos olvidemos nunca de que es nuestro grandísimo activo para el presente y para el futuro. No aspiramos a competir con el inglés, aunque a veces quizá deberíamos de tenerle un poco menos de adoración y devoción, porque a base de su gran capacidad que tienen y de su gran marketing, pues han conseguido todo imponer su lengua. Pero el español tiene un gran valor en el mundo y tiene ese gran valor no solo porque es la segunda lengua en uso, sino porque une muchas culturas. Ha estado presente en América como ninguna otra lengua, está presente aquí, está presente en África y por tanto creo que es fundamental que hagamos de eso un gran valor. Te ha dejado tres temas. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio yo lo iba a sacar, ¿no? El tema de América Latina. Y luego sé que te interesa muchísimo el tema de Rusia. Si quieres seguimos con lo del Tratado de Libre Comercio. El expresidente dice que a nadie le interesa. Yo he estado en televisión debatiendo con una diputada de una región de Izquierda Unida y me ha dicho directamente que el Tratado de Libre Comercio iba a ser lo que iba a hundir y a empobrecer a España de por vida. Entonces, ¿cómo tú, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué complicaciones va a tener ese tratado en la negociación, ¿no? Y luego yo creo que cómo puede llegar al Atlántico Sur y al Global Sur, conectar África con América Latina directamente, sin necesidad de pasar por el norte, ¿no? Bueno, yo creo, primero un comentario con lo que acaba de decir José Luis. Yo creo que el tema de entender que abrir las puertas al comercio es un factor que enriquece a los países es algo que llevó mucho tiempo. En el 47 los países
no pudieron ponerse de acuerdo más que en la creación de un acuerdo tarifario entre los países más grandes del mundo, los países desarrollados. 40 años después, en el 86, parte de la ronda de Uruguay en Punta del Este, que 7 años después culmina con la aprobación de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, hoy tenemos una Organización Mundial de Comercio cuyo gran objetivo es mantener el comercio libre, tratar de incluso sancionar, es la única institución internacional que crea sanciones monetarias a los países que violan los tratados y que interfiriendo en la libertad de comercio. Hay muchísimos juicios todo el tiempo allá. Eso es un alcance fenomenal, porque es introducir como una cosa, una regla del juego aceptada por todo el mundo, de que esto es un factor fundamental para los países. Lo que acaba, yo creo que tampoco la crisis esta última que tuvimos, que todavía estamos viviendo con ella, no hubo, como dice muy bien el presidente, no hubo grandes tendencias proteccionistas arancelarias, pero los aranceles están siendo bastante bajos, es muy difícil ahí. El tema son las restricciones no arancelarias, cuando se interfiere en el proteccionismo por otras vías que no son el tema de arancel, que por último están bajos en general. Entonces, eso ahí está. Y lo que me parece una desgracia es esto que pasó con Rusia. No, es muy grave que en un conflicto político, tenga razón quien tenga, en un conflicto político de ese tipo, se use el tema comercial. Nos abre un precedente dramático, porque si entramos en esto vamos a los 30, que así no fue. Entonces, yo creo que esto es un hecho grave desde el punto de vista del precedente frente al comercio. Ahora, el comercio tiene una tendencia, como mencionamos, es que esta concepción de un comercio mundial estamos entrando por, sobre todo, iniciativa de los Estados Unidos, a fragmentar y mirar el norte, la relación entre Europa y Norteamérica, como un gran nacionalismo. Es el 50% del comercio mundial ahí. Todo lo que hagan ahí se va a reflejar en los demás. Y lo otro es el Tratado del Pacífico, donde Estados Unidos también es un país fundamental, donde entró incluso Japón y Corea y Australia y Nueva Zelanda. Es el otro gran bolso. Bueno, esto, en principio uno podría decir, bueno, está muy bien, esto está dentro de las reglas, usted puede hacer acuerdos entre países, como hay en la Unión Europea, pero hay que respetar siempre reglas internacionales. ¿Será así? Yo espero que sí, pero nos quedan siempre las dudas. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros en América Latina? Bueno, para los que no tienen información, nosotros hemos iniciado en América Latina en el año 59 un proceso de integración, un poquito antes también con Centroamérica, de integración en la región. Tenemos un esquema de integración en Centroamérica, tenemos otro en el Caribe, tenemos otro en los países andinos y tenemos otro en el Mercosur. Esa integración ha sido siempre un gran ideal. Mi generación vivió muy entusiasmada con esa idea de integrarnos. En el fondo, un factor muy importante fue el Tratado de Roma del 57. Nosotros queríamos ser buenos europeos en toda esta cosa. No ha funcionado como debiera funcionar. Es decir, es decepcionante ver que solamente el 19% del comercio dentro de América Latina se hace entre los países latinoamericanos. Y nosotros somos ya un complejo de 7 trillones de dólares, ¿no?, del Producto Bruto de América Latina. España es 1 punto y pico y 7 veces el PIB de España. Sí, el PBI de España es 1, Somalia y Portugal es 1.3, digamos. América Latina es 7. Entonces, yo le decía ayer a los empresarios que me digan que no hay nada para hacer cuando tenemos esa masa de recursos, es casi una ilusión óptica. ¿Cómo no va a haber que hacer? ¿Cómo no se van a poder hacer cosas? Bueno, pero yo tengo la impresión que en este momento, por ahora, no está definido cómo van a manejarse las reglas de juego en el Atlántico Norte y en el Pacífico. No tenemos todavía no se sabe bien qué va a pasar. Yo creo pero hay una alerta. Nosotros tenemos un problema porque hay una atracción muy grande por el Pacífico, y se ha hecho el acuerdo de la Alianza del Pacífico, el último acuerdo, donde está México, Colombia, Perú y Chile, y posiblemente muy pronto Costa Rica. Yo creo que son países que tienen muchos intereses en el Pacífico, que tienen además economías muy compatibles entre sí en cuanto a la forma como se organiza la relación el Estado con el mercado. Es decir, no hay mucho comercio, pero hay mucha posibilidad de hacer cosas juntos en materia de inversión. Y por otra parte está el Mercosur, que es Argentina, Brasil, Paraguay y nosotros en el Uruguay, donde las cosas no están funcionando bien. No están muy bien, y hay mucha inconformidad.
porque no hemos todavía, ahora para nosotros es fundamental ese tratado del Atlántico Norte, para nosotros y para el mundo. Pero es muy importante no quedarse fuera, y por eso que es muy importante que Europa y el Mercosur terminen un tratado que hace 13 años que se está discutiendo. Por culpa de los dos lados, seguramente. Yo no digo. Pero todo el tema es una especie de... Hay una gran confusión, como dicen los brasileños ahí. De brasilero, ¿no? En Brasil ahora hay un proceso electoral muy complicado, con mucha rivalidad. Marina Silva ya ha dicho explícitamente que quiere entrar en ese tratado de libre comercio, lo ha dicho ya en campaña. ¿Tú crees que pase lo que pase, parece que las encuestas vuelven a ser favorables a Dilma Rousseff y es posible que vuelva a ser reelegida? Ya no será la misma Dilma y en Brasil han pasado muchas cosas y puede haber un cambio hacia ese lado porque eso arrastraría a todo Mercosur. Sí, ¿no? yo no sé qué va a hacer quien llegue al gobierno, pero lo que sí sé, lo que reclaman los sectores económicos y empresariales. Hay una gran demanda de parte de las organizaciones industriales, como es la FIESP, de que haya una apertura mayor y que de alguna manera se logre cerrar un acuerdo con Estados Unidos. No hay que olvidarse que Estados Unidos tiene 11 acuerdos de libre comercio con América Latina, que lo tienen además con Europa. Esos 11 países no están presentes en la negociación de ustedes con Estados Unidos, pero no van a estar porque ya tienen tratado de libre comercio. Ellos ya están de alguna manera insertados en una corriente integracionista que está allí. Nosotros en el Atlántico no. Entonces, por eso que hay una gran preocupación de no quedar fuera de estos movimientos y estar de alguna manera... Ese sentimiento, por supuesto, Brasil, el país más grande, es el que tiene un poco, el que lleva la voz cantante en todo esto. Pero creo que, a mi modo de ver, por lo que uno ve, es eso, va a ser un tema importante de la postelección, quien llegue al poder. Llegue uno, esto va a significar que vamos a tener que hacer algo porque América Latina no puede quedarse fuera de estas grandes tendencias del comercio internacional. Ha estado muy bien que Enrique resaltara lo que significa desde el punto de vista casi ideológico el libre comercio, porque es verdad que en esto a veces hay una cierta contradicción. Para mí el libre comercio, es decir, las oportunidades para quien produzca bien, trabaje bien, consiga éxito, es un principio progresista. Lo que es retrógrado y conservador es el proteccionismo, es proteger a quien no vale, generar una economía falsa, con ayudas, con subvenciones, con impedir el mercado a los demás. Esto es... Enrique estuvo en el momento de CEPAL, de la sustitución de importaciones, esto es importante, y el desastre, ¿no?, que supuso. Ya que teníamos esta mañana aquí a un ilustre argentino... Bueno, cuidado con la palabrita esa, ¿eh? No, después podemos hablar de ese tema. A un ilustre argentino, el fundador del Partido Socialista Argentino, Juan de Justo, tiene unas fantásticas páginas, socialista, principios de siglo, defendiendo el libre comercio, como propio de la doctrina socialista, ¿no? Esto creo que es interesante subrayarlo. Y Enrique comentaba, decir, ¿dónde se va a posicionar, ¿no?, el Atlántico, la América Latina Atlántica? Yo soy bastante escéptico con Mercosur. ¿Del acuerdo? Sí, soy muy escéptico porque tuve un gran interés en que avanzáramos Mercosur, Unión Europea. Tuvimos una cumbre en 2010 en Madrid, logramos el acuerdo, como sabes, con Perú y con Colombia, que le está dando, por cierto, a Colombia ya buenos resultados. El acuerdo de asociación, un acuerdo básicamente comercial, pero con Mercosur no logramos avanzar nada. Debo decir que soy bastante escéptico y estoy preocupado. Y además sé que en Uruguay esto es una gran preocupación, porque, claro, ve que todos los países están suscribiendo acuerdos comerciales con Estados Unidos, algunos con Europa, y que por estar en el paraguas de Mercosur, esta parte del continente se queda ahí, y ciertamente es un factor... Yo creo que es muy importante que Brasil tome una posición en este tema. Como digo, quien quiera que vaya va a tener que hacer algo en esta materia porque la presión que hay de los sectores productivos es muy fuerte. Es importante que Argentina se estabilice en su economía para que pueda tomar decisiones sobre estos temas. Pero claro, nosotros en Uruguay somos los chiquititos del negocio. Bueno, entonces dependemos un poco de... Pero Uruguay es un país encantador, ¿no? Bien lo saben los argentinos, ¿no? Es verdad. Bueno, yo creo que vamos a alargar lo que podamos, pero yo creo que hay
dos temas que hay que tratar, o tres, ¿no? Uno, el tema de China. Estamos viendo esto de Hong Kong y todas las propuestas populares y cómo puede afectar. Es evidente que el desarrollo económico tiene que traer más demanda de libertad. No es la libertad occidental, porque son chinos y tienen su tradición, pero evidentemente que ahí están pasando cosas. Y luego encajaremos un poco con Europa, pero yo creo que hay que hablar de África también. ¿Cómo encaja desde tu visión desde el Gobierno y ahora con lo que estás viendo con los gobiernos africanos, el interés de África de primero unirse entre ellos algo y luego orientarse hacia el Atlántico? Y si hay posibilidad de que haya esa relación global sur entre América Latina y África que tenga Canarias de pinza en el medio. Yo creo que sería, económicamente tiene viabilidad, el tema es si políticamente y diplomáticamente es viable. Bueno, yo veo con claridad que África debe ser nuestro próximo objetivo como país, desde el punto de vista de la política exterior. Digo próximo como nuevo objetivo. África prácticamente no ha existido en las agendas de la política exterior y de la política económica de España hasta hace muy pocos años. El primer plan África lo hizo mi gobierno, una cosa completamente incipiente, y es un continente que está llamado y ha sobrevivido razonablemente la crisis. Es un continente que quiere descubrir España, esa es mi experiencia política y social, y además que puede servir desde el punto de vista de nuestra vinculación con Latinoamérica para contrarrestar el papel que China quiere ejercer. ¿No? Es decir, antes citaba que el 90% de los minerales con más futuro de las nuevas tecnologías lo tiene China, pero es que China se está quedando con las materias primas clásicas en África. Acaba de comprar el 10% de la tierra productiva de Ucrania para garantizar su abastecimiento de cereales de Ucrania, y su capacidad expansiva es impresionante. Y de los pocos países que tenemos esa bandera latinoamericana a la vez y la bandera europea en nuestros estandartes, está España hacia África. Y hablar de la relación España-África es hablar de Canarias, que es nuestra gran plataforma. Por eso yo creo que mañana vamos a hablar, ¿no? Un poco sobre ese tema, pero diré mi experiencia, África, sobre todo algunos países de África, y además tiene un interés estratégico para la estabilidad europea y del orden mundial decisivo, van a ganar en lo que es el proceso de conformación, de desarrollo económico, y por tanto debe ser el gran referente inversor, con una particularidad que en estos momentos cualquier inversión en África tiene más riesgos, es verdad, tiene aproximadamente el doble de rentabilidad que en cualquier país desarrollado o en desarrollo de los emergentes potentes. Y desde luego creo que históricamente la democracia nos abrió a nuestro lugar natural de reencuentro, que era Latinoamérica. Allí tenemos el 30% de la inversión, aunque el comercio puede mejorar mucho, y seguiremos y apostamos en los momentos difíciles, malos. Ahora tiene que ser África, ¿no? Estos días, en fin, he hablado con algunas personas, hablaba ayer sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Por ejemplo, que es un país de habla española, que está aquí a 2 horas de aquí, que ya tiene mejorado la conectividad, que tiene un gran desarrollo, al que queremos ayudar y apoyar para que transite hacia un modelo político como el que nos gusta, teniendo muy presente que, como hemos visto y comprobado en tantas ocasiones, siempre es mucho mejor intentar ayudar que intentar imponer. Por tanto, creo sinceramente que ese es nuestro próximo gran objetivo, y además debe ser un objetivo en el que podemos trabajar muy bien con Latinoamérica. África nos está esperando para descubrir más a España, para profundizar más con España, y desde luego deberíamos de tener en ello un esfuerzo y una prioridad esencial. Yo no tengo especialidad en África, pero simplemente como observador de la historia de este tema en la economía internacional.
Hace 20 años África era el problema del mundo en desarrollo, el problema, porque ahí estaba concentrada la pobreza, la miseria. Hoy en día África ha tenido un desarrollo, ha crecido más que América Latina. Claro, no todos los países, hay un grupo de países emergentes de un enorme potencial y África se perfila en ser uno de las grandes regiones económicas del mundo que vendrá. Su población va a pasar de los 1.000 millones de personas, tienen los recursos naturales que tú mencionabas. Bueno, pues gracias a Dios, me parece una cosa muy importante. Y como digo, en ese contexto, esta región canaria de España tiene un papel importante que cumplir. Cosas que nosotros discutimos aquí, yo tratando en el banco, hicimos algunos encuentros discutiendo este tema, pero nunca se avanzó más en el campo del turismo, en el campo del transporte, en fin. Yo creo que es un papel muy importante a pensar. Se habla mucho de la cuenca del Pacífico. ¿Y la cuenca del Atlántico? Ay. ¿Qué sería esa cuenca que tuviera a Estados Unidos y Canadá, toda América Latina, toda África y Europa? Esa sí que sería una cuenca, ¿eh? Bueno, algún día se vendrá. Tenemos problemas políticos ahí de un lado y otro, pero del punto de vista... Ahora, en América Latina el tema africano impactó mucho en lo político en Cuba, que tuvo una posición muy importante en los movimientos de liberación que ha tenido África. Angola. Muy importante Brasil. Brasil es una potencia que tiene una presencia muy importante en África, tiene embajadas en casi todos los países y no solamente invierte y compra y vende, sino que tiene además... Y eso hay una enorme presencia en la cooperación técnica, especialmente el organismo de investigación agrícola tiene proyectos en todas partes, hay una gran afinidad, parte por el hecho de que Brasil tiene 51% de población de origen negra. Es decir, Brasil es la gran potencia negra del mundo no africano, ¿no? Y Salvador de Bahía es un poco la capital del mundo negro en África, en América Latina. La idea para la sesión de África era traer a Lula da Silva, lo que pasa es que le pilla en campaña electoral, pero sí, bueno, nosotros pensamos en grande, pero el año que viene lo intentaremos, ¿no? Brasil está haciendo una gran cosa al haber concentrado, por razones muy naturales, la relación con África. Nosotros tuvimos una reunión en la Secretaría Iberoamericana hace un par de años con algunos miles de líderes de los dos lados. Es impresionante la capacidad de diálogo que hay entre estas comunidades, claro. Yo creo que ningún otro país, salvo Cuba y Brasil, se han ocupado de cultivar las relaciones con África, uno más en lo político, otro en lo económico, pero también la cooperación técnica. Cuba ha dado mucha cooperación técnica a África. Hay médicos cubanos en toda África yo creo que y lo mismo pasa. Por tanto, es una realidad que hay que acompañar. Me parece muy bien que España y Portugal, que son dos países que tienen una vecindad muy grande de África, tomen esto como un punto de política y que tomen iniciativas. Yo creo que en cuanto Alemania nos deje otra vez volver a poder jugar el partido con fuerza, nuestro objetivo fundamental nuevo debe ser África. Bueno, le exportamos más a Marruecos que a China, pero bueno, es un dato, ¿no? Bueno, yo creo que entramos con Europa pero ya. Cuando yo llegué al gobierno exportábamos más a Andorra que a China. Parece increíble, pero es así. En 2004 exportábamos más a Andorra que a China. Vamos un poco pasados de tiempo, que está siendo una delicia. Bueno, yo me gustaría hablar de Europa, ¿no? Desde tu visión, llevas ya 3 años fuera del gobierno, pero sé que lo sigues viviendo toda la crisis ¿no? Con muchísima intensidad y con mucha implicación. No estás, da la sensación de que no estás implicado, pero no es verdad, sí que sigues todos los temas con mucha implicación. Bueno, te sigo a ti en la sexta, vamos. Pero ¿cómo ves Europa desde un punto de vista de gobernanza, ¿no? Yo creo que tenemos un gran problema, como ha dicho esta mañana Machinea, político. Evidentemente, Ocampo ha dado un plan completo que yo comparto plenamente para resolver la crisis económica y es el plan de Obama en Estados Unidos, ¿no? O sea, que el del Yes We Can y todo aquello, o sea, que funcionó. Pero desde la gobernanza, ¿cómo lo estás viendo? Este movimiento de Draghi que parece que no va a funcionar del todo, ¿no? Otra vez Francia, que parecía que iba a apoyar con Italia a Draghi, ahora vuelve a negociar con Alemania un retraso del objetivo de déficit para ganar un año para perderlo, porque el año que viene estaremos en la misma situación y no una visión
grande a corto para resolver la crisis y a largo para posicionar a Europa en todo este mundo tan complejo donde cada vez, ¿no?, los países también pueden morir, no jurídicamente, porque seguiremos siendo Europa, pero bueno, podemos morir por irrelevancia, nadie nos mirará y, como dicen los chinos de nosotros, seremos un parque temático. Vendrán a vernos porque tendremos monumentos, ¿no? Yo creo que, ¿cómo ves la gobernanza europea y un poco la perspectiva, ¿no?, hacia dónde vamos? Bien. Has subrayado 2 o 3 veces que llevo 3 años fuera del gobierno. Llegan y que he tenido un comportamiento muy prudente y responsable, entonces me haces una pregunta y ¿quieres que te diga lo que pienso o lo que es más responsable? Bueno, buscaré un punto intermedio, ¿no? Buscaré un punto intermedio. Lo dije en su momento, claro, cuando estás en el gobierno tienes menos posibilidades de, sobre todo si hay un momento de crisis difícil. Lo dije en su momento, lo dije hace 1 año, lo dije hace 2, lo digo hoy. Esta crisis financiera global ha tenido solo tenía una respuesta para sobrellevarla lo menos mal posible y salir de ella, y es una política monetaria audaz, como se ha demostrado en Estados Unidos, esta mañana se ha explicado aquí muy bien, en Inglaterra o en Japón. Debo añadir a continuación, para que no parezca una posición esta excesivamente alegre, que creo mucho menos en las posibilidades de la política fiscal, sobre todo para al menos la mitad de los países de la zona euro. Sí creo para aquellos que pueden hacerla, pero el resto no. Ya no habría más posibilidades de exprimir el limón. A veces cuando yo oigo repicar críticas a que mi gobierno al final estuvo en una política de austeridad, parece que se olvida que llegamos al 11% de déficit público, que es una cifra completamente significativa de hasta qué punto pudimos hacer esfuerzo fiscal y funciona como funciona. Constatada la experiencia, la única respuesta que es más viable, que tiene más capacidad de recuperación económica, en una crisis de liquidez, en una trampa clásica de crisis de liquidez por endeudamiento como tiene la zona euro, buena parte de la zona euro, es una política monetaria, audaz, valiente y arriesgada, que no se ha hecho hasta ahora. No solo no se ha hecho, sino que ha sido contenida. No hay más que ver cuál es la masa monetaria disponible en la zona euro desde que empezó la crisis ahora, y compararla con Estados Unidos o compararla con Gran Bretaña. Bueno, esa es la realidad, esa es la realidad, y esto se escribirá de una manera contundente, y todas las rigideces, insisto, hablo de la política monetaria, no de la fiscal, todas las rigideces que en ese sentido hacen o presionan sobre el Banco Central Europeo, pues son rigideces destinadas a que sigamos en una situación completamente de restricción de la liquidez y del crédito, porque con la montaña de deuda que tenemos buena parte de los países de la zona euro y que se ha incrementado y se incrementa, o esa deuda se reduce haciendo que el Banco Central Europeo intervenga, compre bonos, si no ha comprado prácticamente nada, a países como España y como Italia. Da hasta pudor ver la cifra y ver lo que eso representa del balance de la deuda pública de los países que pertenecen a su zona monetaria. Mientras eso no se produzca, en fin, podrá haber alegrías verbales, entusiasmos partidarios, pero no veremos una recuperación sostenida. Y si los mercados interpretan ahora, después de lo de Draghi de ayer, que es que ya no va a haber, que parecía que iba a haber, pues volveremos otra vez a ver cifras menos buenas de las que hemos visto en los últimos meses. O sea, yo he tenido esa sensibilidad clarísima. Los mercados esperan, uno, que no se rompiera el euro y, por supuesto, la Unión Europea. Y esa fue la primera fase. Ahí estaban con la lupa. Cuando había momentos que parecía que aquello se podía romper, huían y atacaban a corto.
Y la segunda fase, despejada ya que no se rompe ni el euro ni la Unión Europea, y que lo dijo Draghi en julio de 2012, con contundencia, ¿ahora qué esperan? A que el Banco Central Europeo actúe. Y ese será el termómetro que van marcando para favorecer lo que es nuestro proceso o, si quieren, perjudicarlo. Esa es mi opinión. Detrás de esto, ¿qué hay? Una dificultad política. No nos debe sorprender en términos históricos. Es que claro, esta crisis financiera, cuando tienes una moneda única, la respuesta tenía que haber sido actuar como un país único. Pero somos 18 en el euro, 28 en la Unión Europea, con intereses diferentes y, como veíamos esta mañana, con un relato muy distinto de lo que ha sido la crisis en Alemania, que es la opinión pública a la que hay que ganar, seducir, conquistar, clave, porque se ha impuesto un relato moral. Siempre que se impone un relato moral y no político o económico de una situación, es cuando los resultados suelen ser peores. El resultado moral es que el norte funciona y que el sur no funciona. Y entonces la resultante es que solidaridad limitada, compromisos conjuntos como eurobonos, como Banco Central interviniendo, limitado. Esta es la realidad. Es decir, ¿podríamos aspirar más? Bien, en términos históricos, claro, para nosotros sí, deberíamos de aspirar a más. En términos históricos, si uno contempla lo que ha sido el proceso de Unión Europea, lo que significa una moneda única, lo que significa pasar de 12 países a 15 y de 15 a 27, nada, a 27, e intentar gobernar eso con un presupuesto de un 1% del PIB, que solo tiene la Unión Europea, del PIB europeo. Y reduciéndose. Bueno, bien. En fin, ahora estamos todos dispuestos a poner más al presupuesto europeo. Por ejemplo, Cataluña. Esto no se dice nunca. Cataluña tiene un problema, parece ser, de solidaridad fiscal con España. Pero nadie dice que si fuera un país independiente sería contribuyente neto porque tiene una alta renta per cápita al presupuesto comunitario. Y entonces tendría que ser solidario con los países que reciben fondos de Europa, por ejemplo, Polonia o Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía. Esto es muy interesante de conocer. Claro, Europa tiene estas reglas. Y la solidaridad es el factor constitutivo de un país. La historia, de acuerdo. La bandera, sí. La lengua, por supuesto. Pero si no hay una idea de compartir un destino solidariamente, es decir, que si vives en un mismo país compartes que hay veces que unos pueden pasarlo peor que otros y hay que ayudar a los que tengan más dificultades. Esto es lo que necesita un liderazgo y una bandera europea, que la palabra solidaridad vaya al lado de la palabra paz, que es el factor constitutivo de la Unión. Sí, con un mercado único somos más competitivos, por supuesto. Uniendo nuestros países no hay peligro de guerra ni conflictos. Pero la única manera de que de verdad constituyamos esa cohesión de sentirnos vivir en un proyecto compartido y que sintamos hacia los alemanes lo que podemos sentir, o hacia los franceses, lo que podemos sentir con nosotros mismos como españoles, o casi, es que la solidaridad sea un valor central. Al final es como se hacen los países y cómo se mantienen y cómo crecen y cómo ganan. Para mí esa es la idea de nación. La idea de nación es la idea de solidaridad, porque si es la idea de haber compartido una historia, bien, eso puede ser simbólicamente muy importante. No, yo quiero la solidaridad de los presentes, de las generaciones vivas y de las que han de venir, más que la lealtad a los que fueron, porque el papel nuestro en la historia y en la vida es más por lo que tiene que venir que por lo que fue. El compromiso de que cada generación
debe aportar algo que pueda ser superior a lo que recibió de la generación anterior. Entonces, creo que solidaridad. Y decir solidaridad en este momento, después de la crisis del 2008, es decir, reducción de desigualdades, que va a ser el reto más importante que el mundo afronte. Ese es transversal. Las desigualdades en los países en desarrollo porque son endémicas. Latinoamérica ha crecido y ha reducido algo la desigualdad, ha sacado mucha gente de la pobreza, pero el índice de Gini de desigualdad sigue siendo un factor muy complicado. En Europa se están abriendo las desigualdades como consecuencia de la crisis y, en fin, esto tendrá que tener una respuesta global, siempre que partamos de valores globales. ¿Es admisible las cifras de desigualdad que hay en el mundo? Admitiendo toda la gente que está saliendo de la pobreza, que es un gran éxito colectivo, que los objetivos del milenio se van a poder cumplir en muchos de sus parámetros. Estas son las preguntas. Si esto solo tiene esa respuesta, solidaridad, solidaridad global y, por supuesto, el ejemplo que tiene que dar, que podría dar, que debe dar la Unión Europea. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos un riesgo, que es un riesgo político preocupante, que es Francia. Es decir, Francia, en mi experiencia, era el país fundamental que si hiciera un entendimiento con Italia, que tiene ahora un buen gobierno, con España, podría ser un equilibrio a favor de la solidaridad con Alemania. Pero necesitamos una Francia fuerte, y Francia está ahora en un proceso pues ya electoralmente cercano, complicado, políticamente con una cierta dificultad. Más allá de eso, pues lamentablemente, ¿qué hemos visto? Digo lamentablemente porque a lo mejor es que tiene que ser así. Yo no estoy, o sea, lo fácil es siempre decir esto es responsabilidad de este. Pues hemos pasado momentos de estar en el precipicio, estar al borde del vértigo. Yo decía a la hora de la comida, digo, hombre, cuánto me hubiera gustado poder disponer de un banco central para poder comprar bonos, ¿no?, del Tesoro. Está por ahí la directora general del Tesoro. No tengo ninguna duda que hubiéramos comprado muchos bonos del Tesoro. La ex, que luego me dice. La ex, sí. Bueno, ya sabes que los carros se mantienen. Pero solamente cuando hemos visto, cuando Merkel, Alemania, el Banco Central, hemos visto el precipicio y cerca del vértigo es cuando se ha reaccionado. Esto es muy preocupante, pero yo creo que estamos cerca de ser la tercera. Podemos ir camino de la tercera situación de vértigo. La primera fue cuando estalla la crisis y vamos al Elíseo a salvar a los bancos porque se desmoronaba todo y a salvaguardar los 100.000 euros de los depósitos. La segunda es en agosto de 2011, luego la tercera en julio de 2012 y vamos por la cuarta en realidad. Sería la cuarta situación que puede ser de gran compromiso o muy delicada. Muy delicada. Por ello, en fin, toquemos madera, pero... Ya no me dejan más tranquilos. Sí, pero, voy a decir una cosa. Pero esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay y espero que... En fin. Enrique, para acabar y le dejamos al público que participe y haga preguntas, hace 2 años organizaste, yo el que he conocido, el mejor seminario sobre la crisis de Europa. Trajiste a Madrid a todos los dirigentes del Fondo Monetario, del Banco Mundial y a todos los exministros de Economía de América Latina que han gestionado crisis directamente, que estaban allí, ¿no? Vinieron gente del Gobierno español, hubo gente de instituciones europeas, ¿no? Fue un gran seminario. Las 2 lecciones que tú siempre remarcas es una, diagnóstico rápido y actuación contundente y eficaz. Han pasado 2 años, has estado 17 años en el Banco Interamericano, has gestionado todas las crisis de América Latina desde el 82, o sea, te las sabes todas porque las has gestionado directamente. ¿Cómo ves la crisis europea, ¿no?, en clave de esa experiencia y viviéndola desde cerca, porque estás en Madrid, me llamas constantemente, me preguntas todos los temas sobre el BCE, estás todo el día muy interesado? Y luego 2, ya para acabar,
eres español, pero bueno, con alma uruguaya. Al revés. Eres uruguayo con alma español y muy... Bueno, pero eres un ciudadano del mundo y un humanista, ¿no? ¿Cómo ves España, su evolución y en la situación actual y qué papel crees, ¿no? Una duda que tengo y no se la pregunto al expresidente para que no se implique, pero yo creo que España siempre ha tenido a Europa como referente y ahora el objetivo era llegar a Europa y ya estamos en Europa, estamos con un nivel de renta por habitante alto, ¿no? Y ahora Europa tampoco está funcionando del todo bien. Entonces, yo creo que España tiene que tener su propio modelo, tiene que tener un modelo más cívico, de una sociedad más cívica, de más responsabilidad y su propio modelo que tiene que ser global, ¿no? Entonces, las dos cosas, ¿no? ¿Cómo ves Europa desde hace 2 años aquí, la crisis de la deuda? También mañana espero que le preguntes a Candesú sobre el Club de París y la experiencia del 82, que fue tan interesante. Y 2, ¿cómo ves a España y un poco lo bueno y lo malo y hacia dónde debería ir España en ese mundo global? ¿Cuántas horas tenemos? Porque está todo. Pero no, creo que vamos a dejar algo para mañana también. Pero yo lo que quiero decir, comentando primero la muy buena exposición que acaba de hacer el presidente, a nosotros, visto América Latina, nos cuesta entender cómo Europa nos sale más rápido. Nos cuesta. Porque para nosotros Europa es muy importante. Es decir, nosotros para América Latina, Rouquier, un diplomático francés, dijo que nosotros éramos el extremo occidente de Europa. Así como hay un extremo oriente, nosotros tenemos el extremo occidente. Y es verdad, nosotros en el fondo queremos ser buenos europeos. Es decir, nosotros aprendimos a hacer democracia con la Revolución Inglesa, con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, y aprendimos la forma de hacer democracia política. Nosotros miramos a Europa cuando quisimos hacer integración, ese es el modelo europeo. Cuando quisimos hacer una sociedad, un sistema económico sensible socialmente, como ha construido ese tejido social que tienen ustedes aquí, que a veces no se dan cuenta, yo creo, las cosas que tiene esta sociedad con respecto a lo que dejan de tener otras, ¿no? Todo eso nosotros lo aprendimos aquí. Entonces, para nosotros Europa es muy importante, no solamente importante económicamente, que desde luego el comercio con Europa para nosotros es muy importante, por una razón muy simple. Con China tenemos un comercio espectacularmente agrandado, pero no creamos mucho empleo con ese comercio. En cambio, el comercio con Europa sí, porque son generalmente productos que tienen un alto contenido de mano de obra y nos permite, y con lo mismo con Estados Unidos. Nosotros no consideramos que tenemos que ahora es la opción china, no. Es la opción china, americana, europea y africana para los países que están ahí. Nosotros, entonces, lo primero es eso, nos cuesta entender cómo no se resolvió más rápido y las disidencias internas que hay. Yo siempre miro un poco y comparo. Veo que es la primera vez en mis largos años que tenemos Estados Unidos con un modelo de salida, Europa, entre paréntesis Alemania, con otro modelo. Y después tenemos el norte de Europa, entre comillas Alemania, con el sur, también que quisieran tener otro modelo económico. Una cruz, está como crucificado el sistema. Bueno, esto cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero es la realidad. Yo creo que de alguna forma, ahora vuelvo un poco a tu pregunta, la pregunta de las salidas nuestras. Y cometimos muchos errores nosotros también. En el fondo fuimos con muchas alternativas y realmente en América Latina nos hemos equivocado muchísimo. De hecho, sea de paso, tú dijiste que en la época de la sustitución de importaciones, en los años 50 y 60, te digo, en la época en que más creció América Latina en su historia contemporánea fue en los años 60. Es para otro momento eso. Entonces también en el mundo. Bueno, sí, pero no por eso digo, después vino el colapso de eso, vino el sistema, pero en el fondo yo quiero reivindicar ese pedacito de la historia que tiene que ver mucho que ver con la CEPAL. Bueno, con respecto al tema de nosotros, ¿cómo hacíamos los ajustes nosotros? Bueno, lo primero y muy importante, teníamos que buscar ciertos equilibrios, teníamos que buscar el realismo de la tasa de cambio, teníamos que buscar el equilibrio fiscal, hay que buscar con ciertos plazos. Teníamos además, pero siempre tuvimos mecanismos de ajuste que incorporaban una atención particular a la actividad económica, particularmente en lo que tenía que ver con el estímulo a la infraestructura. Había créditos que nos venían de afuera, para eso estaba el Banco Mundial, el BID, la Caja, había preocupación por las pequeñas y medianas empresas
Es decir, de alguna manera, cualquier programa de ajuste exige austeridad, no cabe duda, pero eso tenía que estar acompañado por una buena... con esa austeridad usted lo que trata es de convencer a que vengan los de afuera a invertir, pero al mismo tiempo está el otro que acompaña a esa austeridad, que es el estímulo a la producción y el estímulo especialmente de los sectores que están más golpeados con eso, que son el caso. Nosotros no tenemos los recursos que tienen ustedes para ayudar a los desempleados. Eso no existe en América Latina en esa proporción. Porque una cosa es tener crisis con $30.000 per cápita y otra con $10.000 per cápita. O con 5.000. Entonces, y seguro de paro. Es decir, ustedes tienen una cosa... se llama pobreza extrema. Claro, nosotros decimos una cosa con guitarra y otra cosa sin guitarra. Y yo creo que de alguna manera cuando hay guitarra uno canta mejor, pero cuando no tenés guitarra es complicada la cosa más. Entonces, de alguna manera a mí me parece que... yo personalmente creo que hay que pasar por una austeridad, ¿no? Es inevitable que hacer ajustes, reformas, todo eso forma parte del paquete, pero yo creo que de alguna manera el hecho de estimar. Ahora, hay que tener un banco central. Esta mañana oí cosas muy interesantes, lo que dijo al final de la Ocampo y Machinea, donde mostraron un poco un banco central que no es un banco central, Es decir, no tienen las facultades que tenían los bancos centrales que tenemos nosotros. Pero en fin, yo creo que hay diferencias grandes entre uno y otro. El programa de ajuste nosotros nos fue relativamente bien, no siempre fue bien, pero fue relativamente bien. Pero en términos generales hemos aprendido mucho a que realmente la austeridad es inevitable, pero también hay que acompañar eso con estímulos importantes al crecimiento de la producción y para eso políticas monetarias, cambiarias, fiscales tienen que estar de alguna forma debidamente concertadas y que haya un programa de destino. Para eso era el papel que teníamos nosotros como bancos internacionales para aportar un paquete que permitía afectar. Aquí se está haciendo ahora el Banco Central Europeo, pero demoramos 3 años en tener eso. Bueno, pero ayer han dicho que no mucho, van a hacerlo poco y el Banco Europeo de Inversiones sí, pero no concreta, o sea que no se hace. O sea, lo de ayer es un no plan. Yo creo que para mí uno de los grandes problemas de ustedes es que generar una moneda común, por lo menos una buena parte de los países de la Unión Europea, pero el hecho de no tener un Banco Central plenamente o con todas las facultades que plenamente dispone la Reserva Federal o los bancos de América Latina, como decía muy bien Ocampo, yo creo que eso es un elemento que está en la base de la gran diferencia que tuvimos nosotros en los ajustes de un lado y de otro. Yo coincido plenamente con eso. Bueno, ¿y a España te animas? No me hagan hablar de España. Bueno, pues acabamos. Es el problema. España porque habla él, ¿para qué se le...? No. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a abrir un poco las preguntas al público. Es un lujo tenerles a los dos aquí. Vamos pasados de tiempo, pero bueno, yo creo que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas.